¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando vean este video. Bueno, estamos acá para la clase número 2 de Construcción de la Ciudadanía. La consigna sigue siendo la misma que para el primer video, que ustedes puedan ver este video, puedan copiar en sus carpetas las definiciones con las que vamos trabajando, los cuadros que vamos a ir viendo. Llegado el momento de encontrarnos en el aula, será momento de charlar, de ver, de repasar estos contenidos y de evaluar, seguramente. Por ahora la posibilidad de reencontrarnos dentro del aula sigue estando, así que vamos a aferrarnos a ella y a seguir trabajando con ese horizonte, ¿no? Con la idea de volver a vernos en el aula. Cualquier duda que surja me pueden consultar por WhatsApp, no hay ningún problema. Ahora vamos a seguir, entonces, la clase número 2, vamos a seguir trabajando el tema de migraciones. Voy a compartir algunos conceptos, algunas definiciones para que podamos ir pensando nuestra realidad también con respecto a este tema. Bueno, ahora inicio la clase con una pregunta, ¿no? ¿Cómo interpretamos nosotros las migraciones? ¿Son un problema o son una oportunidad? Esta pregunta que parece sencilla de resolver y que tal vez de manera aventurada podríamos responder rápidamente, encierra toda una concepción, no solo ideológica, ¿no?, de cada uno de nosotros, sino también una perspectiva de país, la respuesta que nosotros podamos dar a esta pregunta. No es lo mismo un país que entiende a las migraciones como un problema, no se comportará de la misma manera que aquel país o aquella sociedad que interprete y ve en los migrantes una oportunidad. Es por eso entonces que le vamos a dedicar un tiempo a esta clase. Cuando hablamos de migrante, bueno, esa persona, el migrante o la migrante, es a la vez dos cosas. Es un inmigrante en el lugar al que llega y es un emigrante del lugar del que se va, ¿sí? O sea, cuando hablamos de migrante, hablamos de una persona que cumple un doble rol en el proceso de migración. Es un emigrante del país del que se va y es un inmigrante al país en el que llega. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda más fácil. Si alguien viene de Chile a Argentina, será un emigrante para los chilenos y será un inmigrante para los argentinos. Por eso decimos que el migrante cumple con un doble rol, si se quiere, depende de dónde se lo mire. Si lo miramos del lugar desde el que se va, del país de donde él o ella salen, es un emigrante, y al país donde él o ella llegan es un inmigrante. Cuando hablamos de los migrantes como problema o como oportunidad, lo que estamos pensando es qué política migratoria queremos que tenga nuestro país. Esa pregunta, como decía al inicio, sencilla, que uno podría resolver eligiendo una de las dos opciones, o es un problema o es una oportunidad, en realidad es mucho más profundo que eso, porque de la decisión que tomemos, de la respuesta que nosotros demos a esa pregunta, vamos a estar manifestando en esa respuesta una idea con respecto a la política migratoria de nuestro país, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué son las políticas migratorias? Bueno, las políticas migratorias son aquellas leyes que amparan o no a los migrantes, a esas personas que van a llegar a nuestro territorio. Bueno,
cómo van a ser tratados, qué derechos, qué garantías tendrán esas personas que llegan al territorio. ¿Sí? Eso es una política migratoria. ¿Cómo serán tratados? ¿Tendrán o no tendrán derechos? ¿Tendrán o no tendrán garantías? ¿Podrán residir en ese país? Bueno, todo eso conforma parte de una política migratoria. Cuando una sociedad ve al migrante como problema, ¿desde dónde lo justifica? ¿No? ¿O cómo podemos detectar a una persona o a un grupo de personas que interpretan la inmigración como un problema? Bueno, esas personas lo que manifiestan es que los inmigrantes vienen a competir laboralmente con nosotros. Esto, en palabras así como brutales, dicen, nos vienen a robar el trabajo. Vienen a utilizar nuestros servicios públicos y no hay lugar para nosotros porque los ocupan ellos. Y debido a que vienen inmigrantes, aumenta la delincuencia. Estas son tres características o tres definiciones que utilizan aquellos que ven a la migración como un problema. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo en las próximas clases, en números concretos, cuáles son los inmigrantes en nuestro país, por qué estas frases aparecen en nuestro país, por qué estas frases aparecen en nuestros barrios, y es necesario poder pensarlas y contrastarlas con números reales, con números concretos, para ver de qué estamos hablando, para ver si realmente son tantos los inmigrantes que vienen a nuestro país que nos roban el trabajo, si son tantos los inmigrantes que vienen a nuestro país y nos roban los hospitales, y si son tantos los inmigrantes que están relacionados con algún delito. ¿Sí? Porque tal vez al ver las estadísticas, al ver los números reales y concretos, podamos empezar a pensar que los problemas están en otro lado y que la causa de los problemas no son los inmigrantes, sino que podríamos ir pensando otros. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por ahora lo que tenemos en concreto es que un migrante es aquella persona que emigra de un país y que llega a otro en condición de inmigrante, y que en ese otro país, en esa sociedad a la que llega, encontrará una buena recepción o una mala recepción de acuerdo a cómo esa sociedad vea el proceso migratorio. Si lo ve como un problema, ese inmigrante será visto como alguien que viene a robarte el laburo, que viene a robarte los servicios públicos, y un posible delincuente que no hará más que aumentar la cifra de delincuencia. Cuando un país transita por este camino, ¿sí? Cuando un país transita por el camino de interpretar a la inmigración como un problema, las leyes de ese país son leyes controladoras, represivas, excluyentes, expulsivas. No hay un trato de recepción a ese inmigrante. Lo que hay es un destrato y un intento todo el tiempo de expulsarlos a los inmigrantes. ¿Sí? Una sociedad como esta es, por ejemplo, la sociedad de los Estados Unidos, sobre todo agudizado durante el gobierno de Donald Trump, en donde cierran las fronteras, construyen muros, quieren echar a todos aquellos que ingresan a su país, que no sean, por supuesto, habilitados por el gobierno, ¿no? En cambio hay otras sociedades que ven a la inmigración como una oportunidad económica, porque dicen, son personas que vienen a trabajar, ¿sí? Y que vienen a pagar impuestos en nuestro país. En última instancia, lo que estaríamos haciendo es poner en marcha el motor de la economía, ¿sí? Y también lo ven como una oportunidad de mejorar a través de las relaciones sociales y culturales la vida en nuestro país. Es decir, los que ven a la inmigración como una oportunidad,
lo ven como una oportunidad de ser mejores, no solo económicamente, como dije recién, que vienen y pagan impuestos y aportan y hacen sus trabajos, ¿sí? Sino sobre todo ese enriquecimiento cultural que se da en una sociedad, en un individuo, y luego en una sociedad, en donde es capaz de compartir con otras culturas, con otras formas de ver el mundo, con otras formas de pensar las relaciones sociales, ¿sí? Siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar y a aprender, ¿sí? Si nosotros, aquellas sociedades que ven a la inmigración como un problema, también, en el fondo, se creen superiores a esos que vienen. Entonces, si vos te crees superior a otro, posiblemente no lo escuches, posiblemente no reconozcas en el otro una parte de verdad. Por lo tanto, será muy difícil poder enriquecerte. Será muy difícil poder ser mejor. Cuando vos ves al otro como una oportunidad, pero no como una oportunidad de aprovechamiento, sino como una oportunidad de conocer al otro y ser mejor uno. Cuando uno no se cree superior al resto y es capaz de escuchar al otro, bueno, es posible entonces que seamos mejores personas, seamos personas más ricas culturalmente, ¿sí? Que tengamos una visión del mundo mucho más amplia, gracias a la interacción con personas provenientes de otros países. Y si somos individuos más ricos culturalmente, posiblemente estaremos avanzando en la conformación de una sociedad, mejor y también más rica. Hay que tener en cuenta, como manifestaron en las Naciones Unidas en el año 2013, que los migrantes son seres humanos con derechos humanos. Esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces se habla del inmigrante de manera despectiva y nos olvidamos que detrás de ese inmigrante hay una historia, hay una persona, hay una familia, hay un pasado, hay causas que lo obligaron a irse de su país, que irse de su país ya de por sí implica un enorme esfuerzo y una enorme tristeza de dejar atrás tu historia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que detrás de cada migrante hay una persona igual que nosotros. Y que no se debería considerar o presentar a los migrantes únicamente como víctimas indefensas que es necesario rescatar, ni como delincuentes impostores. Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y xenofobia, de formular cargos contra los perpetradores de actos de violencia o discriminación contra los migrantes y de fomentar un discurso público que promueva una mentalidad abierta a las diferencias, la aceptación de los cambios sociales y la celebración de la diversidad. Acá lo que está diciendo, lo que dijeron en 2013 las Naciones Unidas, es lo siguiente: los migrantes son personas, no hay que olvidarse de eso. En tanto personas, rigen para ellos los derechos humanos, y tienen que ser los estados de acogida, los estados que reciben a esos inmigrantes, los encargados de custodiar o de cuidar y de proteger a esas personas. No siempre sucede, en Europa esto no sucede, y cuando no sucede, cuando encontramos un Estado que no garantiza esos derechos humanos, es porque en el fondo hay una sociedad que avala, una sociedad que ve a los inmigrantes como un problema. Entonces, para ir cerrando, pensar la... está pasando el que vende verdura. Pensar la migración como un problema o como una oportunidad, como sociedad, va a terminar determinando cuáles van a ser esas políticas migratorias que se tomen desde el Estado. Si nosotros avalamos, si nosotros creemos, si nosotros sostenemos que
la migración es un problema. Bueno, posiblemente desde el Estado se avance con leyes de restricción, de expulsión. En cambio, en Argentina, por suerte, por ahora, gran parte de la población creemos que la inmigración no es un problema. Muchos entendemos que es una oportunidad y en ese sentido avanzan las leyes, de las cuales vamos a hablar la clase que viene. Chicos, chicas, les mando un fuerte abrazo. Nos volveremos a ver seguramente el lunes próximo por este canal, a seguir cuidándonos y ver qué nos depara, qué nos dice el presidente el día viernes o el fin de semana para ver cómo sigue el asunto. Les mando un gran abrazo y a cuidarse.